Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme una vez más a este su canal de las Crónicas de Chayo. Nos encontramos a 30 de junio del 2023 y Sabina Berman entrevista a Arturo Saldívar, quien funge actualmente como juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que anteriormente fue el presidente de la Judicatura Federal y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señores, Arturo Saldívar le tira un mensaje a Norma Piña. Le dice que el Poder Judicial necesita urgentemente un sentimiento de autocrítica y que cuando él fue el presidente fue lo primero que hizo al llegar a la presidencia de la Suprema Corte: decir qué es lo que está mal, qué es y por qué la gente no cree en la Suprema Corte de Justicia. 8 de cada 10 mexicanos no creemos en el Poder Judicial y sobre todo en este Poder Judicial. Entonces, amigos, también pues dice que lo que se está haciendo en relación a que hay un aire de que el Poder Judicial está totalmente peleado con el Ejecutivo, no es lo adecuado. No debería de tener o de haber este aire de enfrentamientos, y esto que se está realizando está mal. Vamos con el video. No se toca, nada se toca, el Poder Judicial no se toca. Yo creo que tenemos que reformar las instituciones del país. Llevan 30 años muy estáticas y estamos, como dices, cambiando de lógica política. Estamos intentando un país donde todos tengamos una dignidad. En ese sentido, retomo donde te quedaste tú. ¿Qué tenemos que conversar sobre el Poder Judicial y reformar últimamente? Mira, primero me parece que todas las instituciones son revisables y son perfectibles. Sí. No creo que ninguna institución en México pueda decir, ni en el mundo, puede decir ya no hay manera de mejorar. Yo creo que lo primero es eso. En segundo lugar, nosotros hicimos una muy ambiciosa reforma judicial, pero ciertamente fue insuficiente para reformar todo el sistema de justicia, porque además esa no era nuestra función. Nosotros como Corte, como Poder Judicial, pues no era nuestra función proponer una reforma a toda la justicia, ni nos tocaba ni nos hubiera alcanzado el tiempo para poderla hacer. ¿Qué se tiene que hacer? Primero, en el Poder Judicial Federal propiamente, se discute ahora el tema de la designación o nombramiento de los ministros, si los ministros deben ser o no electos popularmente. Yo he manifestado ya en varias ocasiones que quizás no es el método más adecuado tratándose de jueces y juezas constitucionales. ¿Por qué? Porque nos podemos generar una serie de problemas. Lo que se debe buscar cuando se integra un tribunal constitucional son perfiles adecuados, de juristas serios, comprometidos, honorables, con un nivel académico y de conocimiento del derecho constitucional, de la interpretación constitucional muy serio, que sean independientes de los poderes políticos y los poderes fácticos, etc. Y esto pudiera ser que a través de elección popular se pusiera en riesgo. Hay algunas cosas como los perfiles, el financiamiento, etc. Sin embargo, creo que no debemos estar cerrados a discutirlo y a valorarlo. ¿Por qué? Porque también es cierto que el sistema tradicional de designación, en donde participan los otros dos poderes del Estado, no solo en México, sino en el mundo, no ha logrado evitar del todo esos riesgos. Es decir, no garantiza que llegue gente con la capacidad, la experiencia y el perfil adecuado, y no garantiza tampoco la independencia, porque hemos visto, no solo en México, jueces o juezas constitucionales, ministras o ministros que llegan vinculados
a partidos políticos, a grupos políticos, no solo en la ideología, sino en intereses políticos y económicos. Tú nos acabas de corroborar que solo llevamos 5 años de autonomía al Poder Judicial. Sí, de autonomía plena, digamos, Plena, de independencia realmente importante. Entonces, eso creo que sí, que es relevante. Es decir, no entrar en un debate de descalificaciones, sino decir, es mi caso, yo en principio no me parece, no estoy muy de acuerdo, no me convence la elección popular, pero veo que el sistema tradicional tampoco ha solucionado los problemas que quienes se oponen a la elección popular piensan que se van a evitar. Entonces, lo que yo pensaría en este tema es que tenemos que abrir un debate serio, desapasionado, para buscar cuáles son las mejores opciones. En el mismo sentido, el presidente Obrador, en la reforma que ha de enviar al Congreso para reformar el Poder Judicial, habla de bajarles los salarios, bajarles los privilegios, quitarles los iPads, quitarles, que ya no les paguemos sus tintorerías, sus cenas. ¿Sabes? Yo con toda sinceridad siento banal eso. A mí si les pagan las tintorerías a los jueces supremos de la nación, qué bueno por ellos. Creo que ese no es el problema y creo que banaliza el tema. ¿Cuál es tu postura? Yo coincido. Primero, no nos pagan la tintorería, no. pero me parece que tenemos que ver el tema conceptualmente. Es decir, ¿qué sistema de designación de ministras o ministras debemos seguir? Si es el que tenemos ahora, creo que se debe perfeccionar. Aún el que tenemos se tiene que perfeccionar. Entonces, ese debate se debe dar. Pero aún ahí, creo que de todas maneras falta la reforma a la justicia. Tendríamos que, lo he dicho muchas veces, que hacer una gran reforma a la justicia local. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Mira, donde tenemos mayores problemas en la justicia, porque ahí se ven el 70% de los asuntos, es en la justicia local. La mayoría de los asuntos que afectan a la gente en la calle, la gente que no tiene recursos, son locales. Sí. Ahí son los asuntos familiares, los asuntos civiles, los asuntos de delitos locales, los homicidios, las violaciones, etcétera. Mucha gente no tiene recursos para llegar a la justicia federal. Y ahí, en los poderes judiciales de los estados y en las fiscalías de los estados, de las entidades federativas, creo que es el mayor problema. No podremos avanzar hacia una mejor justicia sin una justicia que revise lo que pasa en ese primer encuentro. En ese primer encuentro. Ahora, es verdad, se dice también, yo afortunadamente no tengo una gran experiencia con jueces personal, pero oigo a mi alrededor que necesitas un abogado de un bufete importante de abogados para defenderte en México, y eso, pues, pone a un lado que al 70%, al 80% de la población que no pueden pagar estos bufetes. Primero te pregunto, ¿es el lugar común sí es verídico? Tenemos una justicia elitista, sin duda. A pesar del esfuerzo que hicimos en la Defensoría Pública, pues ahí nos centrábamos sobre todo asuntos federales. Logramos convenio con la Ciudad de México y con Oaxaca para poder entrar también a asuntos locales. Eso nos ayudó mucho, pero a nivel federal no se puede solucionar todo. Requerimos una gran reforma local, tribunales, institutos de la Defensoría, fiscalías, etcétera. Que sea gratuito, ¿no? No, claro, pero que no... A ver, es que todas las entidades federativas tienen defensorías públicas, sí, pero tenemos defensores que no tienen el nivel que se requiere, o tienen demasiado trabajo, o están comprometidos para otras cosas, o no ganan lo suficiente. Requerimos defensores y defensoras públicos de excelencia como lo logramos a nivel federal. Oye, Arturo, o que le dicen a un campesino, ¿sabes qué? Júntate 10,000 pesos y te lo arreglo. Eso hay muchísimo. Hay mucha extorsión a la gente pobre, no les arregla nada, lo roban. Pero otra cosa importante, en esta ecuación siempre se nos olvidan los abogados y abogadas. Se requiere también una reforma al ejercicio de la profesión para tener un nivel ético y profesional mayor en los abogados. Y una cosa indispensable para mí es que se establezca la obligación de las y los abogados de llevar asuntos pro bono. Que los abogados que ganan mucho dinero, que los despachos que facturan mucho dinero, tengan la obligación de dedicar
un determinado tipo de asuntos, a defender gente pobre sin cobrar y con la misma calidad que defienden a sus clientes que tienen recursos. ¿Tú dirías que el elitismo está estructurado en las formas en que ahora funciona el Poder Judicial? El elitismo está estructurado en las formas en que funciona el país. Y el Poder Judicial es parte del país y esos estereotipos se repiten. No necesariamente que haya responsabilidad de los poderes judiciales, el problema es mucho más complejo. Pero todo el fenómeno de la justicia en México sí es una justicia injusta, que castiga la pobreza, que da ventaja a la gente de recursos, y esto en muchos países existe, es decir, lograr una justicia equitativa entre gente de recursos no es tan fácil. No, es un grado de civilización superior. Pero tenemos que primero ser claros de que eso existe, sí, tratar de ponernos de acuerdo en qué medidas tomar y avanzar para tratar de empezar a revertir esto, porque esa injusticia social que está ahí no podemos seguir tolerándola como mexicanas y como mexicanos. A mí me duele mucho el dolor de la gente pobre, de los inocentes que están en la cárcel, sobre todo de las mujeres, porque las mujeres sufren más en la cárcel, normalmente las abandonan sus parejas, sus familias, las violan, abusan de ellas. Es terrible el drama de las mujeres en prisión. Y debería trascender la división de izquierda y derecha, ¿no te parece? Yo creo que esto es algo que nos debe interesar a todos. Esto no es de izquierda ni derecha, ni mucho menos es de partidos. Esto es algo que debe interesarnos a todos como país, tener un mejor país, trascender la división, ponernos de acuerdo en lo esencial y avanzar. Entonces nos hace un flaco favor esta defensa del Poder Judicial no se toca. Tenemos que, como decías bien, tenemos que reformar al país si queremos pasar a otro nivel civilizatorio en México. Sí, es que esta polarización donde se busca que el Poder Judicial sea un opositor al gobierno, me parece que no ayuda. Parte de la versión que me tienen ciertos grupos es porque yo no permití que la Corte y el Poder Judicial se constituyeran en un opositor al gobierno. Eso no nos toca. Y es muy peligroso empujar al Poder Judicial. También te presionaron en el otro sentido, que te declararas parte de la 4T y amigo del presidente. También lo intentaron del otro lado. Sí, pero la verdad creo que se logró el equilibrio, teniendo una relación cordial, amable, incluso afectuosa con el presidente, pero siempre con mucho respeto a la esfera de cada quien. Tú has votado en contra de cosas que ha enviado, iniciativas que ha enviado, y has votado también en pro. Exactamente, se dice de manera muy graciosa, es que Saldívar ha votado todo lo que manda el presidente. Eso no es cierto. No es cierto. Si ven mis votaciones no es así, y yo creo que tan malo es... Oye, Arturo, ¿te lo escriben intelectuales del Colegio de México? Vi una conversación que tuviste con, voy a omitir el nombre, cuando le dijiste... Lo que hace usted no es análisis, es propaganda. Por supuesto. Y yo creo que esa es la gran infección al intelecto estos 5 años que llevamos de izquierda. Exactamente, y además otra cosa, mienten reiteradamente. Por ejemplo, esa cuestión de que yo guardé los asuntos en un cajón para que nos vieran. Es falso, lo dije muchas veces, no había proyectos. Y si no había proyectos, el presidente de la Corte no los podía listar. Lo siguen diciendo, saben que es mentira, pero como su tema es propaganda, es descalificación, tienen un objetivo político, y mira, se vale y se entiende. Lo que creo que no es válido y no es ético es que quienes se disfrazan de académicos sirvan como instrumento político de descalificaciones. Si tú eres académico y dices que eres académico y escribes como académico, tienes que tratar de ser objetivo. Si no, esto no lo estoy escribiendo en mi carácter de académico, pero ponen ahí las instituciones académicas y eso, cuando te das cuenta que son normalmente estudios y tweets, artículos, tweets, donde lo único que hacen es descalificar, insultar, donde hacen propaganda sin razones y donde mienten impunemente. Y esto no ha ayudado, porque esta cuestión de la Corte no se toca o
la Corte tiene que ser la que se oponga a todo al presidente, no ayuda, porque es mejor ver las cosas con objetividad, ser autocríticos, saber hacia dónde debemos avanzar. Si apostamos por las instituciones, creo que la mejor forma de apostar por ellas es entender sus deficiencias y tratar de mejorarlas, porque si no, los errores, los defectos, las imperfecciones, la insatisfacción social sigue ahí y se incrementa. Arturo,